hablar sobre los tipos de investigación. La investigación es un conjunto de métodos que se aplica para conocer un asunto o problema en profundidad y generar nuevos conocimientos en el área en el que se está aplicando. Se trata de una herramienta vital para el avance científico, porque permite comprobar o descartar hipótesis con parámetros fiables, de manera sostenida en el tiempo y con objetos claros. De esta manera se garantizan las contribuciones al campo del conocimiento investigativo que pueden ser comprobadas o replicadas. Existen varios tipos de investigación que se clasifican dependiendo de su objeto, la profundidad del estudio realizado de los datos que se analizan en el tiempo que requiere en el estudio del fenómeno, entre otros factores. La clasificación de los tipos de investigación. Los tipos de investigación se clasifican en su propósito de nivel de profundidad en el que se estudia el fenómeno, el tipo de datos empleados, el tipo que tome estudiar el problema, etc. Según el propósito, la investigación teórica tiene por objeto la generación de conocimientos sin importar su aplicación práctica. En este caso, se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. Por ejemplo, una disertación filosófica, ya que el objeto es generar nuevos planteamientos a partir de datos existentes, sin tomar en cuenta una posible aplicación en la realidad. La investigación aplicada. En este caso, el objeto es encontrar estrategias que pueden ser empleadas en el abordaje de un problema específico. La investigación aplica se nutre de la teoría para generar conocimientos prácticos y en su uso es muy común en ramas del conocimiento como la ingeniería y la medicina. Este tipo de investigación se subdivide en dos tipos, que puede ser la investigación aplicada tecnológica, también la investigación aplicada científica. ¿Qué nos dice la investigación aplicada tecnológica? Sirve para generar conocimientos que se puedan poner en práctica en el sector productivo, con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana del ser humano. ¿Y qué nos dice la investigación aplicada científica? Que tiene fines predictivos. A través de este tipo de investigación se produce medir ciertas variables para proporcionar comportamientos que son útiles al sector de bienes y servicios, como patrones de consumo, variabilidad de proyectos comerciales, etc. Tenemos, por ejemplo, la investigación de mercado, ya que esto podemos utilizar en el marketing, en la cual a través del estudio de patrones de consumo se puede crear estrategias para el desarrollo de nuevos productos, campañas de mercados, publicidad, etc. Según su nivel de profundización, está la investigación exploratoria. Se utiliza cuando el objeto de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o sobre él que no se ha investigado lo suficiente. Esto permitirá decidir si eficientemente se puede realizar la investigación de posteriores con mayor profundidad. Con este método, parte del estudio del fenómeno pocos estudiados no se apoyan tanto en la teoría, sino en la recolección de datos que permiten detectar patrones para dar explicación a dichos fenómenos. Por ejemplo, las encuestas para medir la percepción sobre algún personaje público. La investigación descriptiva también nos dice que en su título lo indica.
que se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprometerla de manera más exacta. En este tipo de investigación los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utiliza para entender a la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, los censos de la población de una investigación descriptiva. También podemos hablar sobre la investigación explicativa, que es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan extenderse a realidades similares. En un estudio más útil, verificar las teorías. Por ejemplo, los estudios de mercados que se realizan después del lanzamiento de un producto para entender las razones de su éxito o fracaso. Tipos de datos de empleados que se realizó en las investigaciones anteriores, en la cual nosotros aplicamos la investigación cualitativa, ya antes mencionada, que esta se utiliza frecuentemente en las ciencias sociales, que tienen una base lingüística, semántica y se aplica una técnica como es el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observaciones del practicante, o también utilizaríamos el boca a boca para poder aplicar métodos estadísticos que permitan validar sus resultados de las observaciones recogidas. Se dan valor de manera numérica. Sin embargo, es una forma de investigación con tendencia a la subjetividad, ya que no todos los datos pueden ser totalmente controlados. Por ejemplo, los estudios antropológicos están encargados de la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa ahonda en los fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo. Por ejemplo, las encuestas telefónicas son un tipo de investigación cuantitativa. Un grado de manipulación de variables, la investigación experimental. Se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. El fenómeno a estudiar es medido a través de grupos de estudio y control y según los lineamientos del método científico. Por ejemplo, los estudios de las industrias farmacéuticas para crear nuevas medicinas. Investigación no experimental. A diferencia del método experimental, las variables no son controladas y el análisis del fenómeno se basa en la observación dentro de su contexto natural. Por ejemplo, un estudio de los fenómenos del uso de ciertas sustancias químicas en un grupo potencial determinado puede ser considerado como una investigación no experimental, mediante el cual la investigación cuasi-experimental controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar. Por ello, no llega a ser totalmente experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, sino que se eligen de grupos o poblaciones ya existentes. Por ejemplo, un programa de prevención de accidentes automovilísticos de trabajadores de transporte de carga pesada. Tipo de inferencia. La investigación deductiva. En este tipo de investigación, la realidad se explica a partir de leyes generales que actúan
hacia las conclusiones particulares. Se espera que las conclusiones formen parte de las premisas del problema. Por lo tanto, si las premisas son correctas y el método inductivo es aplicado adecuadamente, la conclusión también será correcta. Por ejemplo, premisa general: todos los perros tienen 4 patas. Premisa menor: el chow chow es un perro. Y la conclusión: el chow chow tiene 4 patas. La investigación inductiva: en este tipo de investigación, el conocimiento se genera a partir de lo particular para llegar a la generalización. Se basa en la recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. Por ejemplo, premisa 1: el husky siberiano camina en 4 patas y es perro. Premisa 2: el chow chow camina en 4 patas y es perro. Premisa 3: el pastor ovejero camina en 4 patas y es perro. En conclusión, todos los perros caminan en 4 patas. La investigación hipotética deductiva se basa en la observación de la realidad para crear una hipótesis. Luego, se aplica una deducción para obtener una conclusión y finalmente se verifica o se descarta a través de la experiencia. Por ejemplo, aquí entra lo que es el problema, la hipótesis, la contrastación, la conclusión negativa, la conclusión positiva. ¿Qué nos dice en el problema? Los productos para fumigar las plantas son tóxicos para el ser humano. En la hipótesis, se infiere que, por su componente tóxico, los productos de fumigar plantas pueden ser dañinos para el ser humano. La contrastación: si los componentes de los productos para fumigar pueden ser tóxicos para ciertos microorganismos, podrían ser igualmente tóxicos para el ser humano. Y en conclusión negativa: los componentes de los productos de fumigación son tóxicos para los insectos y pequeños microorganismos, pero no para el ser humano. Y como conclusión positiva, en efecto, los productos para fumigar plantas son tóxicos para el ser humano. Investigación longitudinal implica el seguimiento de un evento inductivo o grupo durante un periodo claramente definido. El objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas. Por ejemplo, un estudio dedicado a analizar los cambios en una población indígena especifica durante 10 años. Y en cambio, ¿qué nos dice la investigación trascendental? Se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Por ejemplo, una investigación sobre los cambios emocionales que atraviesan un grupo de adolescentes de 16 años de una escuela pública determina mientras se preparan para su ingreso a la universidad.